Muy bien, para el día de hoy tenemos el mensaje conforme al Espíritu. Veamos el versículo número 3. Dice la palabra de Dios: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Abramos un poquitico más esta parte. Versículo 3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿A qué se refiere? Definitivamente la ley, ¿qué no pudo hacer la ley? La ley no podía santificarme. La ley no podía hacerme una persona recta y pura. ¿Por qué? Porque la ley lo único que dice es lo que uno tiene que hacer. No cometerás adulterio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás. Eso es lo que puede hacer. Pero mi propia naturaleza caída me daba que era imposible que yo lo pudiera cumplir. Y de hecho, por eso mismo veíamos en los primeros capítulos de Romanos que no hay justo ni uno solo, no hay quien no haya pecado. Todos hemos infringido la ley de una manera o de otra. Jesucristo mismo lo dijo, ustedes mismos oyeron que cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje. No, si eso es así, ya todos estamos caídos. Si algunos nos hemos enojado un poquito, ya con que se pierda uno solo ya se pierde todo. Pero entonces la ley no podía hacerlo. La ley no me podía dar santificación porque la carne es débil. Pero en cambio dice el versículo 3, Dios lo hizo, Dios sí lo logró, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida santa y pura aquí en la tierra. Y Él entonces satisfizo todos los requerimientos de la ley y por lo tanto merece la justicia de la ley. Pero esa es la parte que viene en este versículo: y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando habla de que condenó al pecado en la carne ¿sabe qué? El pecado ya no tiene poder sobre la carne por todo lo que hizo Cristo Jesús. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Yo no podía cumplir ese requisito de la ley, pero Cristo, mi representante, lo hizo por mí y yo lo creo. Y ahora esa justicia que le corresponde a Cristo, Él me la imputó a mí. Es como si yo no hubiera cometido nunca un solo pecado, como si nunca hubiera mentido, como si no hubiera robado, como si no hubiera deshonrado a mis padres, tal cual. Por eso es que el versículo número dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cristo pagó todo eso por mí. Qué bendición tan tremenda, ¿cierto? Y sigue diciendo el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, si mi seguridad eterna dependiera de mí, de mis obras, de mis acciones, estaría perdido, estaría muerto. Pero saben, no depende de mí, depende de Cristo Jesús. Y ahora evaluemos esas dos últimas partes que están en ese versículo 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando habla de que no andamos conforme a la carne, tú y yo, que creemos en Cristo Jesús, que nos identificamos con Cristo, ya no andamos en la carne. Ya nuestra manera de pensar no es fijándonos en las cosas de este mundo, en el egoísmo, en la envidia, en idolatría, en tantas cosas malas. Nuestros pensamientos ya no andan conforme a la carne, todo para mí y todo lo que es ajeno a la voluntad de Dios, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir que andamos conforme al Espíritu? Que andamos nosotros conforme a lo que el Espíritu Santo y Dios pide para nosotros. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es un buen sentir, un buen hacer, un buen pensar. Todo eso es lo que nosotros andamos. Y la palabra clave ahí es andar. Tú y yo no andamos en la carne. Andar se refiere a en qué pasa nuestro tiempo. ¿Andas en la carne? Desde que te levantas estás en la carne. A mediodía, por la noche, ¿andas tú en eso? ¿Esa es tu forma de vivir? ¿O andas en el Espíritu? Andas en lo bueno, en lo puro, en oración, buscando de Dios, cumplir su voluntad. Aquí me gustaría
para poder entender y abrir un poco más eso de qué quiere decir andar en la carne y andar en el espíritu, me gustaría que viéramos Gálatas capítulo 5 y vamos a hacer un comparativo de lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes ya no andan en la carne, ustedes andan en el espíritu, y entendamos eso. Primero que todo, en el versículo 16, Gálatas 5:16, hay un título en muchas de las Biblias que dice conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Saben qué? Este es un conflicto. Quien anda en la carne no anda en el espíritu. Ambas fuerzas, ambas leyes se oponen. Uno no puede decir que ando en el espíritu y a su vez andar en la carne. Es uno o es otro. Mira lo que dice el versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Qué está diciendo ahí? Déjense guiar por el espíritu. Y saben, la carne no los va a subyugar, a esclavizar. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Esa es nuestras dos naturalezas, carnal y espiritual. Pero nosotros tenemos que alimentar la naturaleza espiritual. Recuerden las palabras del Señor Jesús que le dijo a Pedro: vela y ora para que no entres en tentación, que es la carne. El espíritu está dispuesto, esa es la ley del espíritu, pero la carne es débil. ¿Ves por qué se oponen? Y tenemos nosotros que andar en esa lucha. Desde que ya somos humanos, ya nos metemos en una lucha espiritual, o nos dejamos vivir por la carne y todo lo que la carne dice, y lamentablemente eso es lo que está cubriendo al mundo. Muchas personas que no conocen a Cristo, no, lo importante es que haga lo que quieras, disfruta, sal, parrandea, etcétera, etcétera, miente, gana por lo suyo, egoísmo. Eso es vivir por la carne. Pero cuando uno conoce a Cristo Jesús, uno nace en el espíritu, y por lo tanto entonces ya hace las cosas del espíritu, y cada vez es menos lo carnal y más lo espiritual. Versículo 18. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ya la ley de no hagas esto, no, porque yo estoy guiado por el Espíritu Santo. Ahora, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: ¿cómo saber que yo estoy en la carne? Estoy andando en la carne, como dice Romanos, o estoy andando en el espíritu. Veamos cómo es andar por la carne. Las cuales son, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, andamos en eso. Impureza, cosas que no agradan a Dios, groserías. Sensualidad, vivir en lascivia, sensualidad. Idolatría, buscar algo más que buscar a Dios en primer lugar, eso es idolatría. Hechicería, andamos en eso. Enemistades, andar en peleas, pleitos, en riñas, eso es andar en la carne. Celos, no pones celos por todo, porque no eres tú el primero, porque alguien te quitó, lo que sea. Enojos, rivalidades, esas peleas, disensiones, herejías, decir cosas que no son verdades. Envidias, porque solamente piensas en ti, tú, solo yo. Eso es vivir en la carne cuando uno es el principal, yo. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales les advierto, dice Pablo, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, los que andan en eso, no heredarán el reino de Dios. Entonces sí es claro qué quiere decir andar en la carne. Y ahora veamos el siguiente, versículo 22. De nuevo estamos en Gálatas capítulo 5, 22. El título aquí es el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Vives en amor? Bravo, estás viviendo en el Espíritu. Gozo. ¿Vives contento? ¿Vives alegre? Estás viviendo en el Espíritu. ¿O andas amargado? ¿Vives en paz? ¿O vives sin paz en ti? Paciencia. ¿Eres una persona paciente? ¿Vives en el Espíritu? Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Eres una persona mansa? ¿Vives en el Espíritu? Dominio propio. ¿Te disciplinas, te autocontrolas? Eso es vivir en el Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Así que ya sabes tú, ¿yo ando en la carne o ando en el Espíritu? Si nos es clara la distinción.
Pues los que son de Cristo Jesús, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo que ando en el Espíritu, que vivo en el Espíritu, ya no ando conforme a la carne o conforme a los deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí ya tenemos una distinción en lo que es andar por la carne y andar por el Espíritu. Sigamos en Romanos, regresemos otra vez a Romanos. Ya vimos el versículo 3 y 4, sigamos con el 5. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué pasa con los que viven conforme a la carne? Ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Una pregunta, ¿en qué piensas tú a lo largo del día? ¿En qué pones tu mente? ¿En cosas espirituales o en cosas carnales? En lo tuyo, en envidia, en sensualidades, en lujuria, en envidias, en peleas, todo lo que veíamos, esas obras de la carne, ¿tú pones tu vista en eso y es lo que te llena? ¿O andas en el Espíritu, en todo lo bueno, en el amor, en la pureza, en el servicio, en la amabilidad, en honrar a Dios? Versículo 6, sí, ¿nos está quedando claro el mensaje? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Severo versículo, mira lo que está diciendo. La mente puesta en la carne, ¿qué es? Muerte. Si tú andas poniendo tu mente, si solamente andas pensando en las cosas de la carne, eso te conduce a muerte. Envidia, celos, rabias, borracheras, orgías, todo lo que digamos de eso te conduce a muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, que es vida y paz, todo lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese versículo es tan importante que va a ser el versículo que vamos a memorizar, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Veamos los dos últimos versículos. Versículo 7 de Romanos 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mira cuán grave es andar con la mente puesta en la carne, que nos volvemos enemigos de Dios. Todas esas personas que piensan y cometen todos esos errores son enemigos de Dios. No son amigos, son enemigos expresamente. Nadie puede decir, no, pues yo puedo hacer con mi vida lo que sea. No, yo a Dios lo amo y todo. Si lo amas, ¿sabes? No te das cuenta, eres un ignorante. Pero cuando tú cometes todos esos pecados, te haces enemigo de Dios. Yo no sabía. Bueno, ya lo sabemos. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Por más de que quiera sujetarse a Dios, ni siquiera Él lo puede hacer. Todas las cosas buenas que quiere hacer, no puedo, me es imposible. No puedo alejarme de ese vicio, no puedo quitar de mí eso, no puedo reprender eso. No, ¿por qué? Porque no estás andando en el Espíritu, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, por más de que quieran. Si vives en la carne, no puedes agradar a Dios. ¿Qué te pareció? Impresionante mensaje. Por eso nosotros debemos andar en el Espíritu. Amén. Vamos a recapitular un resumen de lo que hemos visto. Primero vimos la analogía legal que está en el versículo 2 y 3. Eso habla de que no hay un doble juicio. La ley prohíbe juzgar a alguien dos veces por el mismo delito. Y puesto que Jesús ya pagó y fue ejecutado por tus pecados, Dios no puede ni va a condenarte a ti. Todos mis pecados los pagó Cristo Jesús cuando yo creí en Jesús, cuando lo acepté como mi Señor. Así que ese pecado cometido, ya el enemigo no me lo puede volver a traer. No, Cristo pagó por él. Así que cero estrés. Esa es la primera parte que vimos, analogía legal. La segunda, la debilidad de la ley, versículos 3 y 4. Nosotros vimos que la ley es el estándar, pero ¿sabes? La ley definitivamente no me puede hacer salvo, por más de que yo quiera. La ley solamente me dice qué es lo bueno, pero no puede conseguir un cambio en mí. ¿Por qué? Porque somos incapaces por causa de nuestra naturaleza caída. Pero en cambio yo sí sé que Cristo pagó las demandas de la ley para que la justicia cayera en mí. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Y finalmente vimos dos naturalezas en contraste. ¿Recuerdas? Ahí del versículo 5 al 8. Se hace un contraste entre el hombre salvo y el hombre no salvo, en el que es carnal y en el que es espiritual. Lo cual se evidencia así. La mente
Primer punto para evaluar a quien es salvo y no. El incrédulo tiene su mente ocupada en los deseos de la carne. ¿Recuerdan? La maldad, borrachera, todo eso. El cristiano, en cambio, enfoca su mente ¿en qué? En las cosas del Espíritu, en cómo agradar a Dios, en acercarse más a Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Sabes? Ocuparse de la carne equivale a muerte espiritual. Ocuparse del Espíritu que produce vida y paz. Así que ¿en qué estamos ocupándonos nosotros? Otro punto que podemos aclarar aquí es esa disposición entre esas dos naturalezas. La mentalidad de la carne representa una abierta enemistad y rebelión contra Dios. Quien anda en la carne se hace enemigo de Dios, lo leímos. No se sujeta a su ley porque tampoco tiene la capacidad para hacerlo, de sujetarse a la ley. Y finalmente el final. ¿Cuál va a ser el final de ellos? Mira, quien vive bajo el dominio de la carne no puede agradar a Dios bajo ninguna circunstancia y su fin es muerte. Versus los que andamos conforme al Espíritu, que nosotros sí podemos agradar a Dios. Ahora quiero decirte una aplicación práctica. Mantener la mente en lo espiritual no es un proceso místico. Quizás algunos de ustedes digan, ¿qué hay que hacer? Hay que meterse y hacer un proceso místico, inhalar, hacer meditación. Con eso se hace que tu espíritu se eleve y entonces ya tengas ese vivir en el espíritu. ¿Será que es así? Definitivamente no. Esto es algo real, esto es algo práctico, es algo que tú y yo tenemos que ejercitar todos los días. No es de los domingos que nos reunimos y ya listo, salí yo como entre las nubes y soy perfecto y amo a Dios, pero llega el lunes y empieza el trabajo y otra vez a pelear y otra vez a desear las cosas que no le agradan a Dios y otra vez vivir en enemistades, etcétera. No. Así que vamos a aprender cómo vivir conforme al Espíritu. Pon mucho cuidado porque esta parte entonces nos enseña, listos, ¿quiénes quieren vivir por el Espíritu? ¿Quiénes quieren vivir por el Espíritu? Muy bien, vamos a aprender 3 reglas que nos van a ayudar a que tú y yo, al igual que tú en internet, aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Primer punto, toma nota, lee la palabra de Dios diariamente. ¿Sabes? La clave es llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, porque es que es difícil. Toda nuestra vida hemos sido saturados de la cantidad de cosas que el mundo nos da. Música, telenovelas, mentiras, engaños, política, de todo. La única manera para vencerlo es empezar a limpiarlo con la palabra de Dios. Si nos queda claro, empezar a barrer todo eso. ¿Sabes? La mente se alimenta de lo primero que le llega. Y eso es lo que usa el Espíritu Santo para que tú y yo produzcamos una vida de santidad. Vamos a ver una acción diaria y un ejercicio. En ese primer punto de lee la palabra de Dios. Acción diaria. Mira, antes de que tú empieces a mirar las redes sociales, internet, lo que sea, lee 10 minutos la palabra de Dios. Hazlo, propóntelo. Ponte a leer 10 minutos la palabra de Dios, leyendo lo que está escrito, un salmo, proverbio, lo que sea. Y haz lo mismo por la noche. Antes de dormirte, 10 minutos la palabra de Dios. Esa es la acción diaria que te sugeriría que hicieras. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio es medita en la palabra de Dios. Quédate en alguno de esos versículos y pídele al Espíritu Santo que te ilumine qué quiere decir ahí, cuál es su aplicación práctica, para qué te sirve eso, cómo lo puedes usar, y repite el versículo. ¿Sabes? Así vas llenando tu corazón de la palabra de Dios. Debes alimentarte espiritualmente para que de una vez por todas puedas adquirir ese tono espiritual, ese de tono estar conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que ese sea el sentir nuestro todos los días. Cuánto amo yo tu ley, Dios mío, todo el día es ella mi meditación. Punto número 2 de cómo vivir conforme al Espíritu. Ya vimos el número 1, lee la palabra de Dios diariamente. Número 2, reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Ora
Ora, lee y ora es el segundo. ¿Sabes una cosa? Tú no debes andar a la deriva. Te levantaste el día, vamos a ver qué va a pasar hoy. Veamos a ver en qué me enfrento. Salgamos, miremos. No. Tú no puedes andar a la deriva. Tienes que detenerte. Ora en las mañanas. Detente un momento antes de saltar de la cama, o si saltas de la cama, para ir en oración de rodillas. Porque tú tienes que someter tu día a Dios. El estrés, las preocupaciones, esas decisiones que tienes que tomar, déjaselas en manos de Dios. Hazlo. No actúes según tu propia prudencia. No, es que yo pienso que esto es así y así. No, déjaselo en manos de Dios. Veamos la acción diaria que yo te sugiero aquí. Practica la pausa de Romanos 8:1, que es: ya que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, detente y di mentalmente: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Empieza a orar: yo estoy en Cristo, tal como dice Romanos 8:1. Y empieza a orar. Sí, créetelo, porque tiene que ser así. Y ahí empiezas a fluir en oración. Amén. Esa es la acción diaria. ¿Y cuál es el ejercicio que te diría? Entrega el control a Dios en oración, iniciando con 3 segundos diciéndole: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. A partir de este momento quiero que tú guíes mis pasos. Señor, hoy tengo que hacer esto otro, tengo esta decisión, me voy a encontrar con esto. Deja todo en oración. ¿Estamos alineados? Tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya vimos entonces punto número 1, lee la palabra de Dios. Punto número 2, reconoce al Señor en tus caminos en oración. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué pasará? Y Él enderezará tus sendas. Y yo iba a ir para este lado, pero Dios me corrigió. Ahora voy en el camino correcto. Yo sé que más de uno de ustedes orando ha recibido de Dios dirección y se ha visto librado de tantas situaciones. Pues ese es el punto número 2. Ora. ¿Cómo vivir conforme al Espíritu? 1, lee la palabra de Dios. 2, reconoce al Señor en tus caminos orando. 3, revisa tus pensamientos, lo que oyes, lo que ves, lo que hablas. Revísalo. Porque es que uno a veces no se revisa, y para tener una mente saludable, así como te alimentas en oración y en lectura de la Biblia, debes eliminar todo eso que te es nocivo, que no te alimenta. Esas entretenciones, esas conversaciones que no agradan a Dios, esos pensamientos que pasan por tu mente, ¿glorifican a Dios o glorifican a la carne? Evalúalo. ¿Qué hago yo, doctor? Que es que tengo un problema de colesterol. Y el doctor le dice: sí, tiene que hacer una dieta, tiene que hacer ejercicio, pero él sigue comiendo allá la grasita, el chicharrón, la morcillita, las harinas y todo eso. No para. No, detente, evalúa. ¿Qué comes? Lo que comes, lo que miras, espiritualmente hablando, lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú piensas, todo eso influye para tener y andar en el espíritu o andar en la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la acción diaria que te sugiero? Haz una revisión honesta de lo que tú escuchas y de lo que tú ves. ¿Me pones cuidado? Haz una revisión correcta. ¿Estoy realmente honrando a Dios cuando miro la novela? ¿Estoy honrando a Dios cuando me meto a internet y pierdo 1 hora? ¿Estoy realmente honrando a Dios cuando empiezo a hablar grosero? ¿Cuando no hago caso? ¿Cuando no leo la palabra de Dios? Esa es la acción diaria. ¿Y cuál es el ejercicio que te sugiero ahí? Rechaza todo lo que no agrade a Dios, lo que no te ayude a acercarte a Él. ¿Qué música oyes? Recházalo. ¿Qué programas ves? Recházalo. ¿Qué miras? Todo aquello que no agrade a Dios, si no te ayuda a acercarte a Él, no lo hagas. Por lo tanto, para vivir conforme al Espíritu, lee todos los días la palabra de Dios, reconoce al Señor en oración, y tercero, revisa tus pensamientos, lo que miras, lo que ves, lo que escuchas. Amén. Medita esta semana, ya para cerrar. Mira los 3 puntos que estamos viendo. Primero, libertad total. Si tú estás en Cristo, no hay condenación sobre ti. Jesús ya pagó y cumplió lo que la ley exigía. Considérate de una vez por todas libre
y vive como una persona libre. Quizás eso es lo que ha faltado. Quizás muchos de nosotros nos sentimos todavía pecadores y condenados. No, eso es lo que quiere el enemigo, que tú sientas. Pero aquí la enseñanza es: ya tú eres libre en Cristo Jesús. Vive como una persona libre. Punto 2. Vimos dos mentes, dos destinos. Vivir conforme a la carne, ¿qué trae? Muerte y enemistad con Dios. Vivir conforme al Espíritu, ¿qué trae? Vida y paz. Y el último punto: hay una decisión diaria que tienes que tomar. Mantener la mente en el Espíritu no es automático, no es algo subliminal. Esto se cultiva cada día. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando y cuidando de lo que ves y oyes. ¿Sí nos quedó el mensaje? Pongámoslo por práctica.